Hola, esta es la reflexión 21. La conducta humana es predecible, sabiendo cómo somos los seres humanos, lo que yo digo siempre sobre las características básicas que tenemos los seres humanos, los Homo sapiens sapiens. Sabiendo eso, podemos predecir con altas probabilidades de que sea cierto lo que la predicción que hemos hecho. Por ejemplo, es sorprendente aquí en la República Argentina cómo los políticos de los partidos mayoritarios, en especial los de la derecha del anterior gobierno, mienten. Pero mienten de una manera descarada. Es impresionante los datos que dan, datos económicos, por ejemplo. Esto es mentira. Incluso si uno los va a constatar con las estadísticas de los propios órganos de gobierno. Todo falso, todo mentira. Y lo dicen de una manera tan descarada que para una persona no habituada al comportamiento humano le llama la atención. A mí ya no me llama la atención. Y en esta reflexión quiero hacer hincapié en algunas facetas del comportamiento humano que están siendo tremendamente perjudiciales para lo que el resto de los seres humanos, los que ahora se denominan los seres humanos de a pie, o sea, los que sufren las consecuencias de las políticas que se implementan en los estados. Vuelvo a la República Argentina. El nuevo gobierno, durante la campaña, había dicho, por ejemplo, voy a poner un solo caso, había dicho que es por sobre el derecho de los jubilados, o mejor, entre el derecho de los jubilados y el de los bancos, iba a estar siempre del lado de los jubilados. Y había dicho que iba a implementar los medicamentos gratuitos, gratis, para los jubilados. Bueno, hasta ahora esto no se dio. Los medicamentos en promedio han subido, en estos 4 años del gobierno de derecha, han subido centenares de veces por ciento. Y el único acuerdo que han hecho con los laboratorios, que son tremendos, los laboratorios químicos, los laboratorios medicinales, es una de las grandes plagas de la humanidad. En otro video voy a reflexionar sobre los laboratorios medicinales, la conducta de estos laboratorios. Ahora simplemente menciono esto. Llegó un acuerdo el nuevo gobierno con los laboratorios para una rebaja del 8% en los medicamentos. Cuando los medicamentos en los 4 años del gobierno de derecha han subido centenares de veces. Es impresionante el aumento del medicamento, de todo. La inflación durante el gobierno anterior ha sido tremenda, una de las más grandes en toda la historia de la Argentina. Bueno, que el nuevo gobierno todavía tiene tiempo para cumplir sus promesas. O sea, mencionó simplemente eso. Dijo que iba, hasta ahora los derechos de las empresas oligopólicas, por ejemplo, de la electricidad, del gas, no han sido tocados. Han congelado precios, simplemente precios altísimos, han congelado por un tiempo. Pero la reforma de fondo que hay que hacer es las enormes ganancias que han hecho estas empresas, que paguen ellos el costo de esta deuda
una deuda externa completamente ilegal e ilegítima. En otro video también voy a analizar el por qué es ilegal e ilegítima. La mayoría de los analistas políticos saben que es ilegal e ilegítima. Menciono rápidamente. Es ilegal porque no ha sido aprobada, no solo por el Congreso, ha sido una decisión del Poder Ejecutivo, pero ni siquiera los órganos internos del Poder Ejecutivo la han aprobado, los órganos de auditoría interna del Poder Ejecutivo. O sea que fue simplemente un plumazo de un ministro y del presidente. Y lo mismo ha sucedido en el Fondo Monetario Internacional, que no ha sido tratada por los organismos internos de auditoría. O sea, ha sido la firma de 2 o 3 personas sin seguir los pasos legales, ya sea del Estado argentino, incluso dentro del mismo Poder Ejecutivo no han seguido los pasos legales, y tampoco el Fondo Monetario ha seguido los pasos estatutarios del fondo. Por eso es ilegal y es ilegítima, no tiene legitimidad. Pero no obstante, el nuevo gobierno dice que va a hacer un arreglo y la va a pagar. O sea, va a reconocer esa deuda ilegal y legítima. En lugar de investigar la deuda, que habría que investigar toda la deuda externa porque gran parte de esa deuda es ilegítima. Habría que investigarla. No se la va a investigar aparentemente y se va a llegar a acuerdo. O sea, se va a reconocer deudas que no corresponden. Deuda que tomó un presidente con el aval de un ministro. Bueno, rápidamente mencioné por qué es ilegal y legítima esa deuda. El nuevo gobierno había dicho en la campaña que los derechos de los usuarios de las empresas iban a prevalecer. Bueno, hasta ahora no se ha tomado ninguna medida con las empresas privatizadas de energía eléctrica, de luz, de gas y de aguas. O sea, los servicios públicos. Los servicios públicos han ganado de manera exorbitante con los tarifazos que han dado y no se ha hecho nada hasta ahora. Simplemente se congeló las tarifas altísimas que son impagables para muchísima gente y para las pequeñas y medianas empresas ni hablar. Esos tarifazos han sido ganancias de esas empresas privatizadas. Por supuesto, lo correcto sería nacionalizar las empresas de servicios públicos, nacionalizarlas, con el contralor del Estado, de los trabajadores de las empresas y de los usuarios, con auditorías y los precios de las tarifas que sean justos, razonables, y no las barbaridades que son actualmente. Aún congelándola, pues se congela a precios altísimos, con unas ganancias que han hecho en estos 4 años de gobierno de derecha, unas ganancias exorbitantes, con empresas del propio presidente Macri, el anterior presidente, y amigos y parientes. Hasta ahora no se toca eso. Bueno, yo quería hacer hincapié en un anterior presidente de la República anterior, de 10, 15 años atrás. No quiero hacer nombres, por eso a Macri sí lo menciono, porque en el anterior gobierno todos sabemos que era un gobierno de derecha, el presidente era Macri. Pero anterior al gobierno de Macri hubo un gobierno peronista, kirchnerista, un gobierno que produjo situaciones que no perjudicaron a las clases bajas y medias, al contrario, con una política favorable a estas clases, y que llevó a la Argentina a un estado de bastante confort, sobre todo en las clases trabajadoras y en las clases medias. Los problemas de fondo no los solucionó, para eso hay que tener voluntad política para hacerlo, no se hizo, habría que hacer una una nueva constitución, habría que hacer una nueva constitución y fundar nuevamente la República. Bueno, esos serían los problemas que hay que resolver de fondo. No sé cuándo se van a hacer. Ahí no hago predicción. Quiero ir a ese anterior presidente, que estuvo muy poco tiempo, antes del kirchnerismo, antes del peronismo, era de origen peronista. Bueno, este anterior presidente, hace un año, decía que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires en ese momento,
que se llamaba Vidal, era una mujer inteligente, guapa, una alabanza tremenda hizo de esta persona. Probablemente este expresidente pensaba que iba a ser reelegido Macri y la derecha, entonces se ubicó alabando a esta persona. Están los videos donde este expresidente alaba a la exgobernadora Vidal y al gobierno de Macri. Probablemente pensaba que iba a ser reelegido Macri. Hace un año, están los videos, los he visto. Bueno, hace pocos días se le hizo una entrevista a este expresidente y exactamente lo mismo dijo del actual gobierno. O sea, es un expresidente ya bastante grande de edad, que se ufana de haber escrito 6, 7 libros, y que le dijo al periodista que le iba a entregar un resumen de los libros. En lugar del libro completo, un resumen de los libros. Tiene una facilidad sorprendente estos personajes de la política para publicar sus libros. Yo tengo un montón de libros y no los puedo publicar, porque soy ciudadano de a pie. Los ciudadanos de a pie tenemos los derechos restringidos. En cambio, los políticos publican sus textos, que he leído muchas cosas y son tremendos. Bueno, tiene una facilidad sorprendente, se los publica. O ellos mismos se los pagan, las ediciones, probablemente sea eso. Y aunque no se vendan, están publicados. Pero yo no voy a esto, yo voy a señalar que hace un año este expresidente hablaba loas de la exgobernadora Vidal y del presidente Macri. Ahora las mismas cosas dice del actual gobierno, que no es de derecha, ni de extrema derecha como era el anterior. Lo sorprendente es ese viraje, con qué facilidad que cambian de opinión. Acá en la Argentina le decimos panqueque a esos cambios de opinión, pero está lleno de panqueques, no es el único. Señalo este caso porque me llamó la atención con qué seguridad que hablaba hace un año de la gobernadora diciendo que era guapa, que era inteligente, pensando que iba a ser reelegida. Y ahora dice las mismas cosas. No dijo que el actual gobernador, que es un Kicillof, bueno, lo voy a mencionar, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, que es guapo, no dijo que es guapo. Pero está de acuerdo con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, que lo apoya, bueno. El panqueque apoya al que está en el gobierno de turno. Eso es el panqueque. Se da vuelta en función del interés de turno. ¿Por qué lo hacen? Se basa en las características básicas que yo siempre señalo del ser humano. Una de ellas es la hipocresía y la mentira. Y la mayoría de estas personas participan de esas características básicas de forma exacerbada, porque el ciudadano de a pie, como se dice ahora, es hipócrita, pero no tanto. Estas personas son muy hipócritas, son panqueques, cambian y se ubican en posiciones pasan de un extremo al otro con una facilidad sorprendente. Bueno, quería simplemente mencionar eso, para que sepan que las personas que nos informamos con todos los medios de desinformación y los medios de información, sabemos cómo son, cómo actúan, y sabemos que que son hipócritas. Le dicen una cosa, piensan una cosa y dicen otra, que cambian de posiciones, cambian de ideas, opinan de una manera, después opinan de otra. Es llamativo. Este expresidente, durante su presidencia, hubo un famoso caso de homicidio a dos referentes sociales, que los mató un policía. Policía, pienso que está preso todavía porque le dio una cadena alta, se lo ubicó, gracias a un periodista que puso la foto donde se le veía a este policía matar a estos dirigentes sociales, desarmados por supuesto, muchachos jóvenes con una carrera por delante, que hasta ese momento no eran hipócritas y habían sido leales a sus bases de trabajadores en sus movimientos sociales, los famosos Costecchi y Santillán. Digo famosos porque son héroes y mártires
del pueblo argentino, Costecchi y Santillán. Asesinados así. Está la foto. Menos mal que se encontró, que un periodista sacó la foto y se logró sancionar con el peso de la ley a estos homicidas, que eran policías de la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno de ese expresidente que mencioné antes. Es una... También durante el gobierno de la Rúa, o sea, el anterior al kirchnerismo, se asesinó a 20, 30 personas, al famoso Leprati, en la ciudad de Rosario, pobrecito también, un líder social que estaba pintando techos de escuelas, y los mataron así, impunemente. Eso quedó, creo que quedó impune ese caso. No se ubicó al homicida, pero fue el gobierno, durante el gobierno de la Alianza, gobierno de derecha, donde estaban los radicales. Y los radicales también estuvieron con el gobierno de Macri. O sea que el Partido Radical no hace honor a sus orígenes. Esto me hace recordar a algo muy importante, que se relacionaba con algo que iba a decir. Me iba a referir al golpe de Estado en Bolivia, pero voy a decir dos cosas. Quiero hacer un video más corto. Voy a decir dos cosas. El presidente legítimo, legal, constitucional de Bolivia, Evo Morales, está como asilado político acá en la República Argentina. Se le ocurrió decir que el error de él fue no haber hecho milicias armadas, o sea, lo que hace en Venezuela, lo hizo Chávez, lo hace Maduro, tener un ejército patriota que defiende al país, y también milicias armadas. Este tema de las milicias armadas, quiero recordar que en el primer peronismo, en la década del 45-46, 46 cuando fue elegido presidente, 45 cuando Perón era secretario de Trabajo y Previsión, en el 46 fue elegido presidente, constitucionalmente, con mayoría de la población. Fue muy importante la figura de Evita. Evita era la esposa de Perón, muy importante. Ella tenía la idea de armar a los trabajadores de la CGT. Incluso se dice que había comprado 5.000 armas cortas para entregarlas a los trabajadores de la CGT. Ella ya intuía que iba a haber un golpe contra el peronismo. Y hablaba tenía la idea de armar a la CGT, o sea, a los trabajadores organizados. Recuerdo a los radicales que uno de los fundadores de la Unión Cívica, Leandro Nicéforo Alem, el fundador de la Unión Cívica, precursora de la Unión Cívica Radical, y tío de Hipólito Yrigoyen, el gran dirigente radical, bueno, Alem armó también milicias y se sublevó contra el gobierno oligárquico en 1890, la famosa Revolución del Parque. Armó a milicias, parte del ejército, y se sublevó contra ese gobierno aristocrático que produjo una catástrofe en el país, que ahora es alabado. Lo menciono simplemente como dato ilustrativo. Los famosos ahora anarcocapitalistas, el otro día vi en un video que este anarcocapitalista, el del pelo extravagante, menciona que esa época, 1890, una época del granero del mundo, lo menciona como la riqueza, el octavo país. Bueno, en esa época, que él tanto alaba, la miseria de los trabajadores de la clase media era enorme, tremenda. Eran ricos los que robaban el país, los que llenaban de deuda externa al país, o sea, la oligarquía. Bueno, Leandro Anel se sublevó en 1890 en la famosa Revolución del Parque y armó milicias también. Es decir, la idea de milicias civiles armadas como resguardo del orden constitucional por si falla el ejército y las fuerzas regulares, que preconizó como error Evo Morales, no es mala. En Venezuela está el ejército regular, que es leal, es patriota,
responde al gobierno constitucional, pero además hay milicias civiles, y hay muchos millones, 4 millones de milicianos. Y hace más de un año, hace mucho más tiempo, que Estados Unidos quiere derrocar al gobierno de Venezuela y no puede. Busca todos los artilugios y no puede. En cambio, al gobierno de Evo Morales, de un soplito, lo derrocó. Y eso que era un gobierno exitoso, porque el gobierno de Evo Morales fue un gobierno económica y socialmente y políticamente exitoso. Integró a toda la nación boliviana con todas sus naciones originarias, las 32, 33 naciones originarias. Produjo un enorme desarrollo de la economía. Voy a dar un dato que creo que lo mencioné en otra reflexión. Durante el gobierno de Evo Morales estaba establecido que si el Producto Bruto Interno aumentaba más del 3% anual, a los trabajadores, además del aguinaldo normal, el aguinaldo es un sueldo anual complementario. Es decir, el trabajador cobra 12 sueldos mensuales y un tercer sueldo mensual que sería el aguinaldo. En el gobierno de Evo Morales, si el Producto Bruto Interno, si lo producido del país era más del 3%, iban a tener un segundo sueldo anual complementario, o sea, iban a tener 2 aguinaldos. En los últimos años, ese Producto Bruto había superado el mínimo y los trabajadores estaban cobrando 2 sueldos anuales complementarios. Muy importante ese dato, que habría que establecerlo en la República Argentina también. El gobierno de Evo Morales cometió el error, no solo, ahora dice que el error de él fue no haber hecho milicias voluntarias, armado milicias, como era la idea de Eva Perón, de Evita. Así la llamaba el pueblo en forma cariñosa. Una mujer impresionante. En alguna medida se le parece bastante la actual vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández. Se le parece bastante en el temperamento, en el apoyo a los trabajadores, a las clases humildes. La diferencia está en el conocimiento. Evita era una mujer instintiva, no tenía mucha cultura ni conocimiento, pero tenía un sentimiento de amor y de afecto por los humildes, por sus descamisados, como le llamaba a ella. Y la gente la quería. Yo tenía una tía que lloró muchísimo cuando se murió Evita. Y están los recuerdos en la familia de las fotos de esta tía que la quería mucho. Me acuerdo simplemente de ese dato. Pero lo que yo quiero hacer hincapié es esto. Al Evo Morales, presidente constitucional de Bolivia, Estados Unidos a través de la OEA, con un soplido lo destituyó. Y en este momento hay una dictadura sanguinaria que persigue a los opositores, no hay libertades políticas, no hay libertad de prensa, le cerraron emisoras, emisoras comunales de radio, emisoras de radio comunales las han cerrado, no hay libertad ninguna, es una dictadura. Y de un soplo lo sacaron a Evo Morales, un gobierno económicamente exitoso. El gobierno de Venezuela, que económicamente tiene un montón de problemas porque tiene embargadas las cuentas en bancos extranjeros, las cuentas de las ventas del petróleo. Las tiene embargadas Estados Unidos, hace lo que quiere, embarga, pero hace lo que quiere fuera del territorio, no puede meterse en el territorio de Venezuela. ¿Por qué? Porque hay un ejército unido, patriótico, y están las milicias. Y es un pueblo que, a pesar de todos los problemas que tiene por los embargos económicos de Estados Unidos y por el bloqueo que hace Estados Unidos a estos depósitos en bancos en todo el mundo, y el bloqueo, ellos se jactan de hacer un bloqueo naval incluso, en el mar. Bueno, pero no pueden. Amenazaron con invadir, no pueden invadir Venezuela, pusieron un autoproclamado presidente que no tiene el apoyo, incluso ahora lo han
lo han sacado. La misma Asamblea Nacional Venezolana, que tiene en este momento mayoría opositora, que sí hay democracia. En Venezuela hay democracia porque hay partidos opositores y hay elecciones. En Bolivia, no, dictadura. Y quería ir al fondo de esta reflexión. Evo Morales, lo escuché acá en la República Argentina, hizo un acto gigantesco en una cancha de fútbol, donde se dio a conocer su candidato a presidente, creo que se llama Luis Arce, es el economista. Es el economista que tuvo durante todo el gobierno de Evo Morales, lo tuvo como ministro de Economía y es el que hizo el milagro, entre comillas, aunque fue un milagro realmente, económico en Bolivia. Ese ministro brillante, economista brillante, que hizo ese milagro económico en Bolivia, es ahora candidato a presidente por el partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo, el MAS. Y el que era canciller de Evo Morales es candidato a vicepresidente. Bueno, se hizo un acto gigantesco en un estadio de fútbol aquí en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Yo no estoy en Buenos Aires, estoy en el llamado interior del país. Un día voy a hacer otra, tengo muchas reflexiones sobre el problema de la ciudad de Buenos Aires. El problema que le produce a la República Argentina, la ciudad de Buenos Aires. Lo voy a mencionar en otra reflexión. Pero ahora quiero ir a esto. En este acto de Evo Morales, que estaba también el vicepresidente de Evo Morales, García Linera, un político muy instruido, sociólogo, una persona muy capacitada intelectualmente, el ideólogo intelectual quizá del gobierno de Evo Morales, leal al presidente indígena, Evo, leal. García Linera es de raza blanca, leal. Reitero esto de leal que es muy importante. Y estaba también en ese acto en la cancha de fútbol. Ahora, Evo Morales no solo cometió el error de no haber hecho esas milicias que dice, después se les dijo, bueno, que exageró un poco, no, Evo Morales, hacer milicias que custodien el orden constitucional, incluidos los derechos de todos, puede ser una solución a golpes de Estado, salvo que haya unas fuerzas armadas patrióticas, cosa que es muy difícil. En Venezuela existen esas fuerzas armadas patrióticas, pero por las dudas hay milicias también. Entonces es muy difícil invadir Venezuela y es muy difícil derrocar al chavismo. En Bolivia el golpe de Estado fue increíble. Bueno, yo menciono la ingenuidad de Evo Morales diciendo que él se arrepintió de no haber hecho esas milicias. Bueno. Y ahora Evo Morales comete otro acto de ingenuidad. Pensar que en esas llamadas elecciones para el día 3 de mayo, en el Estado Plurinacional de Bolivia, esas elecciones se van a llevar a cabo sin fraude. ¿Quién las va a fiscalizar? ¿La OEA, la que hizo el golpe? ¿Quién las va a fiscalizar? No, Evo Morales, no. No solo no va a haber fraude, ¿cómo es posible pensar con un mínimo de raciocinio y conociendo cómo somos los seres humanos, que hacen un golpe de Estado? La derecha toma el poder en Bolivia, si lo va a entregar así, de vuelta a los indígenas y de vuelta a el movimiento del socialismo, de vuelta a ese gobierno de Evo Morales que destituyó con el golpe de Estado. No va a ser, va a haber fraude. Y si no pueden hacer un fraude y gana el partido de Evo Morales, van a hacer el golpe. Las Fuerzas Armadas son golpistas, están cooptadas por Estados Unidos. Hay mucha ingenuidad en Evo Morales.
Él piensa que todos son buenos, que los opositores son buenos. Los opositores no son buenos. La derecha es mala. La derecha, en la República Argentina, en 1955, bombardeó la Plaza de Mayo con civiles abajo y hubo centenares de civiles muertos por esa aviación naval de la derecha. Yo lo menciono. La derecha toma el poder y mata, así, mata, no tiene ningún problema en matar. En 1955, además de bombardear la Plaza de Mayo, ametrallaba las calles adyacentes, esa aviación naval. Los descendientes de esos que hicieron ese golpe del 55, los hijos y los nietos, están ahora en los partidos de derecha y en el partido que estuvo estos últimos 4 años. Estas personas, a regañadientes, entregaron el poder al nuevo gobierno. Y aquí quiero mencionar, yo le doy mucha importancia a datos a veces marginales, que para mí son importantes. Por ejemplo, los gestos del cuerpo, los gestos de las personas cuando hablan y cuando actúan. A mí no me gustó cuando en el traspaso de mando de Macri al actual gobierno, al presidente Alberto Fernández le dio un abrazo al expresidente Macri. Un abrazo. Con ese abrazo selló, me pregunto, la impunidad. ¿Por qué digo impunidad? Porque hay otro dato que quiero mencionar en esta reflexión que me llama la atención. Sigue habiendo presos políticos, presos sin sentencia definitiva, con prisiones preventivas que son tremendamente discutibles. Y sigue habiendo presos preventivos, con prisión preventiva, presos políticos. En ese abrazo, en el traspaso de mando en el Congreso Nacional, en la Asamblea Legislativa, cuando la vicepresidenta le dio la mano, no solo que no lo miró a Macri a la cara, sino que hizo un gesto extendiendo su palma izquierda y golpeteándola con la mano derecha, en un gesto típico como diciendo: tenés que pagar, hay deuda. Ese gesto de Cristina revela que sigue siendo la Cristina que fue presidenta. No lo miró a la cara, le dio la mano, no tuvo más remedio, y después se las ingenió para cuando se fue Macri, después del abrazo final con Alberto Fernández, cuando se fue Macri ella estaba con la lapicera firmando y no le dio la mano al despedirse. El acto de darle la mano sin mirarlo a la cara, mirando por otro lado y haciendo ese gesto después de la mano izquierda y la mano derecha golpeando la mano izquierda como diciendo vas a pagar, lo hizo al principio, cuando entraba el expresidente Macri. Son gestos, es los datos del cuerpo, el lenguaje del cuerpo que denota lo que piensan las personas. Cristina tiene publicado un libro interesante que se llama Sinceramente. Sinceramente quiere decir que ella tiene lucha por no ser hipócrita y aparentemente con el lenguaje de su cuerpo está revelando que no es hipócrita. No le dio ni el abrazo, le dio la mano mirando para otro lado y después cuando se despidió no le volvió a dar la mano. Alberto Fernández le dio un abrazo. ¿Cómo puede abrazar a una persona, al expresidente, que endeudó el país como lo endeudó, que dejó una tremenda deuda, dejó el país empobrecido, que dejó a la clase media sumergida y a la clase baja con trabajo informal, con desocupación extrema, con trabajo informal, o sea, en negro, que se le dice, en negro, informal, yo prefiero decirlo informal, porque decir en negro es despreciar a lo negro.
y los negros tienen tanto derecho como los blancos, como los amarillos, como los pieles rojas, como cualquier raza, o religión o no religión. Todos seres humanos, homo sapiens sapiens, tienen derechos. Entonces prefiero decir trabajo informal. O sea que no tiene todos los beneficios del trabajo del aguinaldo, las vacaciones pagas, etc. Ese trabajo informal, tampoco después cuando llegue el momento de jubilarse va a estar en condiciones de jubilarse con una jubilación honrosa. Bueno, tiene sus problemas. Bueno, todo eso dejó Macri. Y el actual presidente le dio un abrazo. No daban ganas de abrazar a una persona que hizo todo eso. Que blanqueó capitales de parientes por decreto, modificando una ley. No se puede modificar la ley. La ley de blanqueo de capitales dice específicamente que los parientes de los gobernantes no pueden blanquear. Y Macri por decreto permitió que su hermano blanqueara capitales. Capitales que estaban en el exterior. Sigue estando, porque siguen teniendo empresas offshore fuera del país. Todo eso habría que investigarlo. Un gobierno que quiere profundizar las cosas investigaría eso, pero es un gobierno de centro. Vamos a ver qué hace, porque todavía recién hace 35, 40 días que está en el gobierno, pero las primeras medidas son las más importantes y tenía que haber hecho algo con los presos políticos, iniciado juicios de investigación a los funcionarios del gobierno anterior que han cometido delitos, muchos delitos, que han amparado maniobras. Ahora se descubrió, este es un dato importante, se descubrió que el secretario de un ex ministro de Macri, en una de las reparticiones públicas, el actual ministro, descubrió en un lugar escondido que había un sobre con $10.000. Tuvo la buena fe, en lugar de guardárselo él, de darlo a conocer públicamente, lo cual demuestra que hay funcionarios no corruptos dentro del actual gobierno, de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, este secretario encontró ese dinero, que se supone, ahora se está investigando, se supone que es producto de alguna coima que recibió ese funcionario del gobierno de Macri. Como ese caso de un montón de casos. ¿Por qué? Porque eran personas de derecha, liberales, neoliberales, que solo piensan en los negocios propios, no en el país. Esto es típico de todos los gobiernos de neoliberales. El problema que han producido en estos 4 años y antes, que es que a través de la prensa adicta, que la inmensa mayoría de la prensa es adicta, y de los canales de televisión, han cambiado la cabeza de la gente a través de las noticias falsas, las fake news. Con noticias falsas, con datos falsos, con datos mentirosos, con mentiras, y siguen el consejo de Goebbels, el ministro de propaganda nazi, Goebbels, que decía que había que mentir y machacar con la mentira, que algo quedará. Esto lo hacen todos los gobiernos neoliberales, y acá en la Argentina lo hizo el gobierno de Macri, el gobierno neoliberal de Macri. Quería señalar fundamentalmente la ingenuidad de Evo Morales, pensando que le van a entregar el poder si gana las elecciones. Evo, no te van a entregar las elecciones. Vamos a ver, espero equivocarme, que el partido de Evo Morales gane las elecciones en primera vuelta, que le entreguen el poder y que pueda gobernar, y que pueda llevar a Bolivia a los niveles de su economía y de la parte social que había llevado durante sus años de gobierno. Espero que pueda hacerlo, pero conociendo cómo es el ser humano, conociendo cómo actúa la derecha fascista, que hicieron el golpe de Estado, cómo actúa Estados Unidos, mira si van a hacer un golpe de Estado para después entregarle en elecciones libres. No van a ser elecciones libres, van a ser elecciones fraudulentas, van a impedir que se presente el partido, de una forma o de otra van a impedir que se presente el partido, y si no tienen más remedio que aceptar el partido, van a amañarla, el fraude, a través de noticias falsas, tienen el monopolio de todas las comunicaciones,
van a engañar al pueblo, como hacen siempre, y no va a conseguir mayoría el partido de Evo Morales, y si no, los números, cambian los números, así, lícitamente. La derecha es mi intuición. Ojalá me equivoque, ojalá tenga que hacer después del 3 de mayo, vamos a darle un mes que asuma el gobierno, si es que asume el gobierno del partido de Evo Morales, y está en el gobierno y no lo vuelven a sacar. Le voy a tomar un tiempo, y si eso pasa, y vuelve a estar el partido de Evo Morales, y vuelve a llevar al Estado plurinacional de Bolivia a la grandeza económica y social que había tenido en sus últimos años, haré un mea culpa. Y diré, me equivoqué. ¿Cómo gustaría equivocarme? Pero va a ser difícil. Es muy ingenuo Evo Morales, muy ingenuo. A lo mejor la política tan diplomática del nuevo gobierno acá en la Argentina se debe a eso, al temor, por eso está tratando de negociar, está tratando de... Bueno, acá en la Argentina es más difícil que haya un golpe de Estado, es más difícil, al estilo boliviano, es más difícil. Las Fuerzas Armadas están estructuradas más democráticamente, hay una continuidad constitucional, es más difícil que pueda haber un golpe de Estado. A lo mejor la política así moderada, diplomática del nuevo gobierno de Alberto Fernández se debe a esa, está viendo a ver cómo resuelve de manera moderada la situación. Pero no hay que confiar, no hay que confiar. La derecha neoliberal, la derecha fascista, no es confiable. Van a mentir siempre y van a usar la fuerza. Y quiero terminar el video con que había un famoso filósofo del derecho, Hans Kelsen. Yo lo estudié mucho cuando era estudiante en la materia filosofía del derecho. Y Hans Kelsen decía que la fundamentación del derecho, decía Kelsen, es la fuerza. La fuerza en distintas manifestaciones, puede ser la fuerza política, puede ser la fuerza armada, puede ser la fuerza de las corporaciones, la fuerza económica, es la fuerza. Y los jueces, en sus sentencias, es muy probable que tengan en cuenta al filósofo del derecho Hans Kelsen. Porque me acuerdo ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en 1930, en una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en una acordada con voto unánime, legalizó el golpe de Estado de 1930, el que le hizo Uriburu, las Fuerzas Armadas, un golpe de Estado, al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen. Le hizo un golpe de Estado y fue convalidado por la Corte Suprema de Justicia de la época. Por eso que cuando yo hablo del derecho, quizás Hans Kelsen tenía razón. Y el derecho es lo que dicen los que tienen el poder real, que es el derecho. Este recuerdo es muy importante. En 1930 la Corte Suprema convalidó el golpe de Estado. Por supuesto, los sucesivos golpes de Estado fueron siempre convalidados por las sucesivas Cortes Supremas, cuando tendrían que haber opuesto como poder judicial a la toma de facto del Poder Ejecutivo y al cerrar el Congreso. No lo hizo. La fantochada que están haciendo en Bolivia, manteniendo la asamblea, ahora han prorrogado los mandatos. Es una fantochada. Realmente hacen lo que quieren. Bueno, Evo Morales, espero equivocarme y que tu ingenuidad no sea tal y que puedas, si ganas las elecciones, puedas acceder al gobierno. Va a ser muy difícil que la derecha fascista que hizo el golpe de Estado en Bolivia lo entregue así, y que la OEA y Estados Unidos lo deje hacer. Bueno, vamos a ver qué pasa.
dentro de unos meses voy a hacer un nuevo video y vamos a ver si mi intuición se concreta y hay un fraude y no le piden al partido de Evo Morales trabajar elecciones, o si se lo permiten le van a buscar un artilugio legal para impedir que asuma el nuevo presidente, famoso ministro de Economía de Evo Morales. Algún artilugio van a inventar, y si no directamente, con los helicópteros que el ingenuo de Evo Morales le compró a las fuerzas aéreas. Tenía 5 helicópteros, cuando lo echaron, la Fuerza Aérea tenía 25 helicópteros, o sea, le dio más helicópteros, pensando que lo iban a proteger, que la Fuerza Armada lo iban a proteger al gobierno constitucional. Eso pensaba Evo Morales. Bueno, esos helicópteros ametrallaron al pueblo en la calle y hubo muchos muertos. Están los videos, búsquenlo, el que vea este video, busque los videos donde aparecen los helicópteros ametrallando al pueblo, que se resistía y se resiste al golpe de Estado. Bueno, doy por concluida esta reflexión. Sintetizándola en palabras sería: ingenuidad de los que están en el campo más bueno, de la especie Homo sapiens sapiens, ingenuidad. Pensar que los otros son como ellos, y no es así. Y del otro lado, hipocresía y mentira, y codicia y lucro. Lo único que les interesa a esta derecha neoliberal es la codicia y el lucro. A través de la hipocresía y la mentira buscan la codicia y el lucro. Es lo único que les importa. El resto del pueblo no les interesa. Bueno, hasta la próxima reflexión. Chao.